Buenos días a todos los que no saludé. Feliz Día del Padre también a todos los que no saludé. Y como habíamos anticipado en la plaquita que les mandamos en la reunión, de la reunión de hoy, vamos a hablar de las responsabilidades de un hijo. Pero ante todo, yo quería que leyéramos, y yo sé que hoy he visto que hemos estado muy relajados. Se ve que es el Día del Padre, hoy se ve que no hay apuro, porque hemos empezado 10 y 10 la reunión, hemos empezado después, no había apuro para empezar la segunda reunión, y el reloj empieza a correr, así como le corrió a Ezequiel la otra vez el reloj empieza a correr. Pero yo tengo a una contadora de tiempo que está siempre, la primera vez se sentó acá, ahora se sienta allá, Susana, así que Susana me va a decir cuando esté largo el mensaje. Vamos a empezar el mensaje de hoy. Vamos a leer 1 Juan 3, versículo del 1 al 3. Dice 1 Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 3. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto, el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Lo que hemos aceptado al Señor Jesús como Salvador, sabemos de las bendiciones que tenemos por el hecho de ser hijos de Dios. Hoy en la cena hablábamos y se hablaba acerca de ese amor tan grande de un padre hacia un hijo. El amor de Dios Padre hacia nosotros fue tan grande que no lo alcanzamos a comprender, como decíamos recién hoy en la cena, que entregó a su Hijo para que muriera en la cruz del Calvario por nosotros. Ese amor tan grande que, como decía el Marce hoy en la cena, nos da cosa saber que ese Padre pudo despojarse de lo más sagrado que era para Él, que era su Hijo, pero eso fue hecho por ese amor tan grande que nos tenía a cada uno de nosotros. Y por ese amor tan grande fue hecho ese sacrificio, por ese amor tan grande nos dio la posibilidad de reconciliarnos con Él. Y muchos de los que estamos acá, si hemos aceptado al Señor Jesús como Salvador, como dice el versículo que acabamos de leer: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Si hemos aceptado ese plan de salvación que fue planificado desde antes de la fundación del mundo, y en una demostración de ese tal amor fue llevado allí en esa cruz, la mayoría de nosotros, si lo hemos aceptado, somos hijos de Dios. Y todos sabemos las bendiciones espirituales que están en Efesios, que nos hablan de que nosotros como hijos de Dios tenemos esas bendiciones espirituales en Cristo. No lo vamos a leer por amor en tiempo, pero sabemos que somos aceptos en el amado, sabemos que tenemos redención, sabemos que tenemos justificación, sabemos que tenemos una herencia, sabemos que tenemos un sello imborrable, que no hay nada ni nadie que nos pueda separar de ese amor tan grande que es en Cristo Jesús. Sabemos que tenemos la seguridad de que tenemos un futuro con el Señor allá en los cielos. Todas esas bendiciones espirituales las tenemos a nuestro alcance por el solo hecho de haber aceptado ese gran amor del Señor hacia nosotros. Pero como decía el mensaje de esta noche, vamos a hablar acerca de las responsabilidades que tenemos como hijos de Dios. Hoy festejamos el Día del Papá, hoy festejamos el Día del Padre, y sabemos del amor que nosotros tenemos a nuestros hijos como padre y del amor que hemos recibido de nuestros padres hacia nosotros. O si no hemos tenido un papá, de la persona mayor que un tío o un abuelo que ha hecho de padre hacia cada uno de nosotros. Sabemos de ese amor incondicional hacia cada uno de nosotros. De la misma forma de que nosotros lo podamos hacer por nuestros hijos
o hemos recibido de nuestro papá o de algún adulto mayor hacia nosotros, es de la misma forma de ese amor también. En nuestra parte de hijos tenemos responsabilidades hacia nuestro papá que tenemos que tener. Como hijos de Dios tenemos distintas responsabilidades que tenemos que tener hacia nuestro Padre Celestial, hacia nuestro Dios. Decíamos recién que una de las responsabilidades que tenemos, una de las primeras responsabilidades que nos dio el Señor Jesús después de haber hecho ese sacrificio y haber ido al cielo, una de las primeras responsabilidades fue la gran comisión. Nosotros tenemos esa responsabilidad como hijos de Dios. En Marcos 16:15, versículo conocido, Marcos 16:15 dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Una de las grandes responsabilidades que nosotros tenemos como hijos de Dios es ir y predicar y extender lo que Cristo hizo en favor de cada uno de nosotros. Hace poco hablábamos también, en un mensaje anterior que yo di, ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Volvemos al ejemplo de un papá o de un adulto de mayor que nos ha demostrado ese amor hacia cada uno de nosotros. Cuando ese amor es demostrado hacia cada uno de nosotros, viene una reciprocidad de ese amor hacia el papá. Como hijos de Dios, sabiendo todas las bendiciones espirituales que hemos tenido en Cristo, sabiendo de dónde nos sacó el Señor, sabiendo lo que hizo, y cada uno de los que están sentados ahí que han aceptado al Señor Jesús como Salvador, sabiendo desde dónde el Señor los sacó a cada uno de ustedes, tenemos esa gran responsabilidad como hijos de Dios de mostrarle a los demás lo que Cristo hizo en nuestra vida, de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Hay otra parte que dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sabemos que alrededor nuestro hay gente que se está muriendo por esa enfermedad mortal que es el pecado, y está en búsqueda de una cura para esa enfermedad. Nosotros como hijos de Dios tenemos la cura que esa persona necesita, es ir y predicarle el evangelio. Tenemos esa responsabilidad. No puede pasar gente alrededor nuestro sin que nosotros le demostremos lo que Cristo hizo en nuestras vidas. Tenemos la otra vuelta hablaba había esos paquetitos de predicación que se estaban de tratados que se estaban poniendo ahí para que nosotros vayamos y le mostremos a los demás con un simple tratado, con un simple decirle que tengo esto para vos, que puede cambiar tu vida. ¿Cuántas personas nos encontramos a diario que nos vienen y nos limpian el vidrio, los que andamos en auto? ¿Cuántas personas nos encontramos en la calle a diario? Los que tienen clientes, ¿cuántos clientes se encuentran a diario que están con esa enfermedad mortal que es el pecado y pasan alrededor nuestro? Y nosotros como hijos de Dios, teniendo esa gran responsabilidad que fue hecha de ir por todo el mundo y predicar el evangelio, la tenemos alrededor nuestro, a esa responsabilidad de poder llevarla a cabo, que es ir y predicar el evangelio. Tenemos esa gran responsabilidad. Sabemos cantar: por mucho tiempo busqué una razón de vivir. Y vos tuviste mucho tiempo buscando una razón para vivir. La encontraste. Mostrásela a los demás que están buscando esa razón para vivir. Mucha gente la está buscando en cosas erradas. Hoy en día si prendemos los noticieros, si prendemos el televisor, a cada momento se ven cosas aberrantes a causa del pecado. La gente está buscando desesperadamente una razón para vivir y la encuentra en cualquier cosa, a la razón. Nosotros tenemos esa razón para vivir, y esa razón para vivir es Cristo. Otra de las responsabilidades que tenemos como hijos de Dios es entender que somos una nueva criatura. Dice 2 Corintios 5:17, 2 Corintios 5:17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas
nuevas. Tenemos esa gran responsabilidad de entender que somos una nueva criatura, que las cosas viejas que había en nuestra vida pasaron. Si bien convivimos con la vieja naturaleza y la vamos a convivir hasta que el Señor nos llame, como decíamos, hoy leíamos al principio, que seremos semejantes a Él y perfectos a Él cuando el Señor culmine la obra en nosotros y cuando el Señor nos llame a su presencia. Seremos cuerpos transformados y seremos totalmente semejantes a Él. Mientras estamos acá, el Señor hizo una nueva criatura en nosotros. Convivimos con la vieja carne, pero dice que las cosas viejas que nosotros hacíamos pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Tenemos esa gran responsabilidad de entender que las cosas que estimábamos como ganancia, ahora la tenemos que estimar como pérdida por amor de Cristo. Una persona que sabe que es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tenemos que entender y comprometernos a vivir una vida que sea agradable delante de los ojos de Dios. Y a ver, ¿quién de acá ha escuchado alguna vez que nos tenemos que comprometer a una vida que sea agradable delante de los ojos de Dios? Una vida que sea semejante a Él. Una vida que sea cada día más parecida a Cristo. Si le pregunto, seguramente que todos levantamos la mano y lo hemos escuchado un montón de veces. Pero nos tenemos que comprometer sabiendo que nosotros tenemos esa responsabilidad de ser esa nueva criatura, de hacerle honor a esa nueva criatura que el Señor creó en nosotros. No podemos seguir conviviendo con el pecado, no podemos seguir conviviendo con las cosas viejas en nuestra vida. Y aquí todas son hechas nuevas. Como padre, le mostramos a nuestros hijos la necesidad de alimentarse. Nosotros creo que todos los que hemos tenido algún bebé en nuestra familia como hijos, cuando eran niños, cuando eran bebés, después de los 6 meses que empiezan a comer, tenemos esa responsabilidad de mostrarle la comida a nuestros hijos. Al principio hacen cara fea, al principio no la quieren. A algunos es más fácil darles de comer y hay otros que todavía renegamos para que coman. Tenemos esa responsabilidad, ¿por qué? Porque sabemos que la alimentación es fundamental en la vida de un hijo. El otro día escuchaba un pediatra que hablaba por la tele que decía lo fundamental que es la nutrición en el primer año de vida de un bebé. Dice que la nutrición en el primer año de vida y la estimulación en el primer año de vida de un bebé es fundamental para lo que va a hacer ese bebé cuando crezca. Entonces, como papá, nosotros tenemos la responsabilidad de nutrir a nuestro bebé. Dios, a través de su palabra, del momento que lo hemos aceptado a Él como Salvador, nos dio a nuestro alcance ese alimento que necesitaba nuestra vida espiritual para crecer. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos esa responsabilidad de entender que la alimentación para nuestra vida espiritual es fundamental para nuestra vida. Dice 2:2 que tenemos que desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Los otros días, si no me equivoco, hace un tiempito atrás, Jorge, vos hablabas de, no me acuerdo si era acá o en la reunión de varones, pero la necesidad de que nosotros deseemos tener nuestro encuentro personal con Cristo. Nosotros muchas veces leemos porque tenemos que leer la Biblia, porque tenemos que tener nuestro devocional diario, porque lo tenemos que hacer. Pero acá dice, desead como niños la leche no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Y Jorge hablaba, creo que era la necesidad de que nosotros tenemos de desear tener ese encuentro personal con Dios, de desear leer la Biblia, de desear estar un tiempo a solas con el Señor para que podamos crecer. Si bien este versículo está hablando de desear como niños la leche no adulterada para que por ella crezcáis
para salvación. Más adelante habla de que tenemos que dejar la leche y empezar a tener ese alimento sólido. De eso está en Hebreos 5:12 al 13, un poquito más atrás, dice: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Dice: y todo el que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados y el discernimiento del bien y del mal. No podemos seguir. Después es necesaria y vital que deseemos la leche en nuestros primeros tiempos de nuestra vida espiritual, pero no nos podemos quedar con eso. Después vamos a crecer. Esa leche que nosotros que tomemos al principio de nuestra vida espiritual va a ser fundamental para que nosotros después crezcamos y en nuestra vida madura espiritual no sigamos con la leche, sino que empecemos con el alimento sólido. Tenemos esa responsabilidad de alimentarnos y de crecer en la palabra de Dios. El Señor nos dejó a nuestro alcance todo para que nosotros lo hagamos. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos la responsabilidad de hacerlo. Otra de las responsabilidades que tenemos como hijos de Dios, y volviendo al ejemplo de nosotros como papás, le inculcamos a nuestros hijos que es bueno obedecer al papá y a la mamá. Le inculcamos a nuestros hijos, porque queremos lo mejor para ellos, que es bueno obedecer a nuestro papá y a nuestra mamá. Como hijos de Dios, el Señor nos muestra que lo mejor que podemos hacer es hacer su voluntad. La responsabilidad que tenemos como hijos de Dios es hacer la voluntad de Él. Salmos 48 dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Después el Salmos 143, versículo 10, dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe por sendas de rectitud. El Señor quiere y nos muestra que lo mejor que nosotros podemos hacer es hacer su voluntad. Tenemos esa responsabilidad. Muchas veces no hacemos la voluntad de Dios porque queremos hacer la nuestra, y vamos y sabemos las consecuencias que puede haber por hacer nuestra voluntad. Sabemos que no dejándonos guiar por el Señor vamos a terminar mal, pero la responsabilidad que nosotros tenemos como hijos de Dios es hacer la voluntad del Señor, porque el Señor quiere lo mejor para nosotros, y hacer la voluntad del Señor va a ser lo mejor que nosotros podamos hacer para nuestra vida. Tenemos la responsabilidad de, como hijos de Dios, sabiendo que le queremos agradar, sabiendo que tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios, sabiendo que tenemos que crecer espiritualmente, hacer su voluntad. Otra de las responsabilidades que tenemos como hijos de Dios es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Dice Lucas 10, 33 al 37, Lucas 10, 33 al 37, dice, habla de la parábola del buen samaritano. Habla de la parábola del buen samaritano, todos la conocemos. Yo, en vez de que nosotros la leamos, porque el tiempo está avanzando, le voy a pedir a Andy que pueda poner, todos de acá conocemos la parábola del buen samaritano, que fue atacado por los ladrones, que fue golpeado, y pasaron personas y no hicieron nada, y pasó un samaritano con los cuales estaban enemistados y curó sus heridas y las vendó. Amó a su prójimo como a sí mismo. Yo le voy a pedir que atendamos a esta canción de Marcos Vidal, que habla acerca de la parábola, que es una ilustración de la parábola del buen samaritano. Bajamos lo que se pueda de las luces, Lee. Está.
Regresaba a casa un poco más temprano de lo normal, cuando vio que sobre él venían tres, y navaja en mano le atacaron sin contemplación, le dejaron inconsciente bajo el sol. Y camino de la iglesia iba el pastor. Poco después, la reunión ya estaba a punto de empezar. Iba tarde y discutiendo en el camino con su mujer, intentando no perder su autoridad. Ay, si el maestro nos volviera a contar alguna historia que nos hiciera recapacitar. Piénsalo, piénsalo. 3 minutos más y el líder de alabanza apareció. 2 teclados, 7 cables y un atril. Y aunque sí le pareció ver algo rojo en el arcén, prefirió pasar de largo y de perfil. Un gitano despeinado que pasaba por allí no sabía ni leer ni escribir, pero al ver el panorama le dolió en el corazón y acercándose hasta el hombre le ayudó. Ay, si el maestro nos volviera a contar alguna historia que nos hiciera recapacitar. Piénsalo, piénsalo. Ay, 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 si el maestro nos volviera a contar alguna historia que nos hiciera recapacitar. Piénsalo, piénsalo. Ay, 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 si el maestro nos volviera a contar alguna historia que nos hiciera recapacitar. Piénsalo, piénsalo. Ay, 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 si el maestro nos volviera a contar alguna historia que nos hiciera recapacitar. Piénsalo, piénsalo. Ay, 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 si el maestro nos volviera a contar alguna historia que Creo que ahí está. El maestro no hace falta que nos cuente ninguna historia más. La tenemos en la palabra de Dios. Y nosotros como hijos de Dios tenemos la responsabilidad de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y muchas veces estamos tan ocupados en las cosas de la iglesia, estamos tan ocupados en las áreas, en los que tenemos que hacer, en los que tenemos que preparar, que pueda haber gente alrededor nuestro que esté pasando necesidad. Y nosotros pasar de largo sin saber que la persona que está al lado, viniendo o no a la iglesia, puede estar pasando una necesidad. ¿Cuántas veces venimos hasta acá y venimos apurados a la iglesia porque estamos llegando tarde y puede haber gente que esté tirando, pasando necesidad? Yo siempre me acuerdo cuando estaba el súper acá al lado, no me acuerdo el nombre. ¿Vos, Juli, sabés? ¿Te acordabas el nombre del hombre? Que sí, No, el que estaba cuidando los autos. Carlos era, no, Saúl. Era una persona que estaba constantemente y pedía, pasando frío, cuidando los autos, por ahí muchas veces en un estado por que tomaba o lo que sea, pero una persona que estaba con necesidad. ¿Y cuántos de nosotros hemos pasado y ni siquiera le hemos saludado? Otras personas de la iglesia también sí se han acercado, le han dado el refrigerio. Y creo que hasta una vez lo tuvimos sentado acá. Fíjense lo importante que es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y que no pasemos de largo sabiendo que alguien esté pasando una necesidad. Tenemos la responsabilidad de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y por último,
antes de terminar, para ir terminando y para ir cerrando el mensaje, nosotros como hijos de Dios también tenemos la responsabilidad de soportarnos los unos a los otros. Y eso está en Colosenses 3, del 1 al 3. Colosenses 3, del 1 al 3, dice: si pues... Colosenses 3, 13, no, del 1 al 3. Dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y Efesios 4, 2 dice: con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Alguien me puede decir qué significa la palabra soportar? ¿Alguien tiene alguna definición de la palabra soportar? Cuando decimos soportar, díganme si no les parece, y muchas veces nosotros la usamos con otro significado: te tenemos que soportar. ¿Qué significa la palabra soportar? Cargar algo. Eso significa la palabra soportar. Dice mantener arriba o tener que sostener. Y la Biblia nos está pidiendo que nosotros nos soportemos los unos a los otros. Tenemos la responsabilidad como hijos de Dios de soportarnos los unos a los otros. Y seguramente conocemos de personas en la iglesia que están pasando por diversas pruebas, diversas dificultades, o por problemas espirituales, por lo que sea. Nosotros como hijos de Dios tenemos la responsabilidad de soportarnos los unos a los otros, de sostenernos, de mantenerlos arriba. Tenemos esa responsabilidad. Y esa es con esto que quería terminar. Como hijos de Dios tenemos un montón de bendiciones, pero también como hijos de Dios tenemos un montón de responsabilidades que tenemos que tomar. Ojalá que cada uno de nosotros podamos ver y hacer y empezar a tomar esas responsabilidades de predicar, de crecer, de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, de soportarnos los unos a los otros. Que el Señor les bendiga.